Bien, ya buenas tardes. Iniciamos la última mesa de esta mañana con un muy ligero retraso. Yo creo que terminaremos un cuarto de hora más tarde sobre el horario previsto. Y el título de esta mesa es el binomio agua y energía en la actual y proyectada legislación y planificación sectorial. Para ello contamos con dos conocidos y reconocidos académicos, el profesor Estanislao Arana y el profesor Jesús Conde, que será el primero en intervenir y que nos va a presentar la normativa de cambio climático y transición energética en relación al binomio agua-energía. Cuando quieras, por favor. Gracias. Buenas tardes. Yo, en principio, voy a obviar el capítulo de agradecimientos, pero eso no quiere decir, porque creo que es de justicia, aunque le quite medio minuto a mi intervención, extenderla un poco a los coordinadores de esta jornada, a Marta Res y a Asensio Navarro, mi compañero, porque sé que dentro de su humildad y su discreción pues, han hecho un esfuerzo tremendo, ¿no?, en que estas jornadas salgan, y creo que teníamos que reconocérselo. Y seguidamente pues voy a hablar de uno de los temas que quizás sean más teóricos, un poco más abstractos parece, pero que creo que luego tienen una repercusión práctica muy importante, ¿no?, en el binomio agua-energía. Voy a hablar precisamente del cambio climático y cómo el cambio climático interactúa o afecta a ese binomio. En principio, el cambio climático ya se ha comentado, lo ha comentado el profesor Esteve, podemos discutir, hay muchas teorías técnico-científicas sobre su realidad o sobre su alcance incluso, pero lo que sí es cierto, ya no podemos discutir, es que el cambio climático es un hecho jurídico, ¿no? Ha adquirido valor normativo y ha sido recogido por la normativa, por lo tanto es un hecho normativo que tiene incidencia, como no, en ese binomio y en estas políticas de la administración pública, tanto para la mitigación del cambio climático como para la adaptación, ¿no?, la resiliencia ante esos efectos del cambio climático, y se han de incorporar y han de tener su reflejo en la normativa sobre aguas y en la normativa sobre dominio público hidráulico y en la normativa sobre energía. Y por eso, por lo que pretendía era un poco analizar cuáles son los efectos del cambio climático sobre esa normativa de aguas y sobre esa normativa de energía y sobre todo sobre los objetivos que la Administración pública tiene en materia energética, principalmente desde la perspectiva de la implantación de las centrales hidroeléctricas reversibles, pero también, al contrario, ¿no?, valorar un poquito cuáles son las posibilidades de aportación que tiene la gestión hidráulica y la gestión del dominio público hidráulico y de esas centrales reversibles sobre lo que podrían ser esas políticas de adaptación al cambio climático. Serían esas dos perspectivas las que tengo. El planteamiento que voy a hacer, muy rápido, sobre cómo se produciría esa interacción, partiría de ver cuáles son esas políticas de la Administración pública y esos objetivos en materia energética, sobre todo teniendo en cuenta unas ideas básicas, ahora las desarrollaré, que son esa necesidad de incrementar la aportación de las energías renovables al mix energético, con una idea fundamental que es precisamente la integración de esas energías renovables que no son gestionables en el sistema eléctrico, y cómo el Plan Nacional de Energía, el PNIEC, ha previsto que ha hecho en referencia, qué previsión ha hecho respecto a esa producción de energía hidroeléctrica, sobre todo teniendo en cuenta la principal apuesta de la Ley de Cambio Climático para lograr esos objetivos, que son esas centrales hidroeléctricas reversibles. Seguidamente veré cuáles serían los efectos del cambio climático respecto a los recursos hídricos y sobre los objetivos hidroenergéticos, para terminar un poquito poniendo de manifiesto cuál es la problemática principal que se puede presentar. Dentro de esa problemática principal, yo me centraré precisamente en el cumplimiento de esos objetivos ambientales que se pueden ver afectados por ese cambio climático, ¿no? Decía, la política hidroenergética actual parte de unos objetivos muy claros, que son la descarbonización y la neutralidad climática a 2050, en Canarias a 2040, hemos visto 10 años menos, pero en principio nosotros 2050, y esa neutralidad climática, ese objetivo de la descarbonización, únicamente se puede conseguir si se logra integrar a las renovables en el mix energético. Y para esa integración, pues evidentemente tenemos que partir de lo que dice la Ley de Cambio Climático, que ha entendido
que el cambio climático está ahí y que para lograr esos objetivos es necesario apostar por las centrales hidroeléctricas reversibles. También apuesta por el aprovechamiento hidroenergético de las instalaciones municipales, ¿no?, de abastecimiento y de saneamiento, que luego se hablará de ella. El profesor Esquerra hablará de ella. Creo que David Castro no va a poder venir, pero también podría hablar de esa materia interesantísima, pero que está sin desarrollar, que es un problema. No ha tenido el desarrollo, o al menos el desarrollo normativo que sí se hace por la apuesta de las centrales hidroeléctricas reversibles. Y luego quiero poner de manifiesto también cómo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pues, ha previsto casi un mantenimiento de la producción hidroeléctrica, quizás sin tener en cuenta cuáles son esas previsiones sobre el cambio climático a la que la ley del cambio climático nos obligaría, puesto que rebaja solo del 17 al 15% la representatividad de la producción hidroeléctrica en esa producción total. El objetivo está claro, entonces. El objetivo es integrar a las renovables, y la única fórmula o la única forma de que las renovables puedan contribuir a esa integración es apostar por las reversibles, porque son las únicas que pueden aportar la fiabilidad al sistema que no pueden aportar las otras instalaciones, ¿no?, las de eólicas y las solares. Y desde esa perspectiva, para la integración de esas renovables, produciendo más con las eléctricas irreversibles, pues nuestra normativa y nuestro derecho ha planteado dos posibilidades. Una que sería las reconversiones, es decir, intentar adaptar las instalaciones existentes para su reconversión a una central hidroeléctrica reversible, y la otra sería la nueva generación, la nueva instalación de nuevas centrales hidroeléctricas reversibles. Las reversibles tienen esa ventaja, permiten el almacenamiento, como ya se ha visto aquí esta mañana, permiten el almacenamiento hidráulico, y ese almacenamiento hidráulico va a permitir que funcionen como una pila, ¿no? Van a permitir obtener esa producción hidroeléctrica cuando otras tecnologías y otras fórmulas de obtención de energía renovable no lo permiten, cuando no hay viento, cuando no hay sol, y por lo tanto otorgan al sistema esa fiabilidad que permitiría su integración, pero no están exentas de problemática jurídica. Ese es el problema, ¿no? Es una apuesta, se ha puesto antes de manifiesto aquí también, tienes una serie de ventajas, pero la propia Ley de Cambio Climático establece que para poder ponerlas en funcionamiento es necesario que cumplan con dos requisitos principalmente. Un requisito que es que sean compatibles con los derechos preexistentes. Los derechos de los actuales concesionarios, cuando se instalen nuevas centrales, pueden verse afectados. De eso nos hablará posteriormente el profesor Arana. Es un problema jurídico bastante importante. Y el otro problema jurídico, que es el que yo pretendo un poco desarrollar ahora, es que además sean compatibles con la gestión eficiente del recurso y con la protección ambiental. Desde esa perspectiva tenemos que tener en cuenta, entonces, pues qué es lo que dice la Ley de Cambio Climático, principalmente el artículo 19 de la Ley de Cambio Climático, que nos remite un poco a la aprobación de una estrategia del agua para la transición ecológica que todavía pues, no se ha aprobado y que estamos esperando. Sí es cierto que tenemos ya algunos instrumentos en los que se hace referencia a cuáles serían esos efectos del cambio climático, esos fenómenos que se van a producir con el cambio climático y que ya han sido objeto de una consideración normativa. Principalmente se hace referencia por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, sobre unas posibles reducciones de disponibilidad de recursos, y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que también hace referencia a esas reducciones de entre el 30 y el 40% de disponibilidad hídrica en el escenario más positivo para las zonas sensibles, ¿no? Luego, uno de los efectos del cambio climático al respecto, que tendrá efectos sobre la política energética y hidráulica, será la escasez y la sequía. En principio, esas reducciones que se prevén tendrán como consecuencia inevitable, si es así, que se afectará en primer lugar al caudal necesario para la producción de energía hidroeléctrica. Si hay menos agua, pues probablemente tendremos menos agua también para este uso. No solo eso, sino porque además tendrá repercusiones importantes sobre los usos ya previstos. Cuando hay escasez y hay menos cantidad, pues hay que reorganizar un poco esas prioridades de utilización que establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, ¿no? Y sobre todo porque también puede afectar al
una cosa que todos conocemos ya, que son los caudales ecológicos. Si hay menos agua y hay que mantener esos caudales ecológicos, probablemente esos descensos en las presas y embalses puedan ver afectadas a las instalaciones. Por lo tanto, pues es necesario que para lograr el mantenimiento, el cumplimiento como requisito que establecía la Ley de Cambio Climático de esos requisitos de calidad ambiental, pues tengamos que actuar o tengamos que adaptar también esas centrales. Por otro lado, otro de los riesgos que venimos asociando a los efectos del cambio climático es, como se ha venido a denominar, el riesgo de inundaciones derivadas de esas precipitaciones que ahora, según dice el grupo de expertos, pues se van a producir con más intensidad o con mayor frecuencia, ¿no? Con unos episodios de frecuencia mayor. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta también esa situación de las inundaciones, puesto que los embalses y los embalses y los depósitos donde se recoge el agua para la utilización, para la implementación de esas centrales hidroeléctricas reversibles, no solo tienen como finalidad esa producción de energía eléctrica, sino que tienen otras finalidades relacionadas con esas inundaciones. Por ejemplo, la finalidad de laminar, ¿no? de evitar que se produzcan esos episodios laminando esos desembalses de agua, ¿no? Por lo tanto, eso nos va a obligar a que revisemos los protocolos actuales de gestión de los embalses e incluso a veces sus capacidades y necesitemos adecuar esas instalaciones. Finalmente, otro efecto del cambio climático que también tendrá efectos sobre el binomio agua-energía, pero del que no se habla nada, no se ha tratado casi desde ninguna de las opciones programáticas de la Administración, será el aumento de las temperaturas. Se prevé también por el grupo de expertos un aumento de las temperaturas que puede dar lugar a que esas otras fórmulas de producción de energía hidroeléctrica, que no son las renovables, como pueden ser por las centrales térmicas, las plantas termoeléctricas, ¿no? Que necesitan el agua para la refrigeración y para su funcionamiento, pues también se vayan a ver afectadas. Se van a ver afectadas precisamente porque el aumento de la temperatura puede hacer que no funcionen igual esas posibilidades de refrigeración, pero sobre todo y principalmente, y es en lo que chocaría con la legislación de cambio climático, porque podrían alterar la biodiversidad. Ese aumento de la temperatura se ha estudiado que puede tener unos efectos devastadores sobre la biodiversidad. Sin embargo, como decía, sobre este aspecto no existe ningún tratamiento normativo, solamente se han considerado desde la perspectiva de los vertidos industriales y no específicamente. Luego, de todo ello se va a deducir una serie de problemas, una problemática que, en cuanto a ahora nos interesa, el artículo 19 de la Ley de Cambio Climático pone muy de manifiesto, y es la necesidad de incorporar esos objetivos de protección ambiental y esos objetivos de adaptación al cambio climático a la planificación y a la gestión hidrológica, y evidentemente entre esos objetivos está, como dice la Ley de Cambio Climático, el de reducir también la exposición y la vulnerabilidad al cambio climático y lograr esa resiliencia, ¿no? Ese nuevo paradigma de la intervención de todos los derechos desde el punto de vista público, ¿no? Y remite a una estrategia. El problema está, como decía, en que, aunque está normativamente previsto, pero quizás aquí es donde se puede observar esa discordancia entre la previsión normativa del hecho del cambio climático y las diferentes teorías sobre la realidad en la práctica científica de ese cambio climático. A la hora de ponerlo en práctica con los planes y los programas de la Administración, pues no se ha logrado, como podemos ver, en principio porque quizás no se ha todavía aprobado la estrategia, pero por ejemplo, sí se han aprobado ya, o sí el Ministerio ha elaborado unas orientaciones estratégicas sobre cambio climático en donde olvida absolutamente esta cuestión, no hace ninguna referencia a ella, y es más, el propio PNIEC tampoco tiene en consideración las necesidades de adaptación de estas actividades, ni ha previsto siquiera esa posibilidad de que perdamos esa generación hidroeléctrica por esa consecuencias o esos efectos de disminución de caudales derivados del cambio climático. De hecho, si nos fijamos tanto en el escenario tendencial de generación eléctrica, los datos son casi parecidos a 2030, incluso se pierde, ¿no?, capacidad de generación, y en el escenario objetivo no hay alteración casi alguna, no se tienen en cuenta esas nuevas necesidades, pero es que tampoco en el parque de generación hay modificación. El PNIEC es como si no hubiese tenido en cuenta estas circunstancias, ni además
Otra circunstancia complementaria que se está produciendo en la actualidad y de la que todos debemos ser conscientes, que es la próxima progresiva extinción de las concesiones para producción hidroeléctrica debido a esas disposiciones transitorias que acortaron los plazos de concesión de las concesiones que se otorgaron inicialmente con los decretos del año 24 y 25. Luego, teniendo en cuenta estas circunstancias y siendo muy previsible que esos fenómenos derivados del cambio climático afecten a la disponibilidad del recurso, habría sido conveniente que el planeamiento se hubiese ajustado a lo que la ley ha establecido y hubiese previsto con mayor detalle esas posibilidades o esas consecuencias negativas de los efectos del cambio climático. Es previsible ese descenso de la producción hidroeléctrica y no solo va a tener esas consecuencias respecto a las posibilidades de gestión hídrica, sino que puede, en definitiva, afectar al objetivo final, que es esa integración de la energía renovables en el mix eléctrico y en el sistema eléctrico, y si no se consigue ese objetivo de la integración, pues evidentemente todos los planteamientos de la Ley de Cambio Climático sobre las previsiones, sobre los objetivos de descarbonización y neutralidad climática, pues quedan totalmente en peligro. Se necesitarán reformas estructurales, evidentemente, es posible. Es cierto que la planificación hidrológica del tercer ciclo recién aprobada ha previsto, en cierto modo, algunos de esos efectos, pero en absoluto ha previsto todo lo necesario para lograr esa integración. Hay un poco de descoordinación entre política energética y política hidráulica y, evidentemente, como conclusión final, creo que me voy ajustando, pero como conclusión final es la de que es necesario entender y considerar el binomio agua-energía, evidentemente desde los postulados y los principios de la normativa sobre el cambio climático. Para ello, pues sería necesario algo que creo que todavía no se está logrando definitivamente, pero sería necesario una vinculación entre los planes de gestión de riesgos de inundaciones y los planes de sequía y, como no, los planes hidrológicos, y además que las propias instalaciones ya, sobre todo ahora cuando se produzcan las nuevas contrataciones, las nuevas concesiones, una vez extinguidas las anteriores, y esas instalaciones que van a ser objeto de una reversión a la Administración pública, pues se proceda a la adecuación de esas instalaciones, a la readaptación para el logro de ese objetivo, que evidentemente las consecuencias de ello conllevan a la hora de tomar la decisión discrecional de si se continúa con la explotación de la actividad o se decide su demolición. Y finalmente, y creo que es la conclusión más evidente, tampoco es que yo aporte gran cosa, ¿no?, pero hay que decirlo, ¿no?, en este foro sobre agua y energía, pues si queremos lograr esos objetivos energéticos y si queremos que a esos objetivos energéticos realmente no se vean afectados por las consecuencias del cambio climático, es necesario un modelo de gobernanza y de integración de las políticas. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Jesús Conde por la claridad, concisión y el ajuste perfecto, ¿no?, al tiempo previsto. Como ustedes pueden ver, el tema de la reconversión, ¿no?, hacia las hidroeléctricas, estas hidroeléctricas reversibles, ha aparecido ya esta mañana, ¿no?, de manera detallada con el profesor Francisco Villar. Vuelve ahora en esta última mesa a la palestra y cerramos ya con la intervención del profesor Estanislao Arana, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada, director de múltiples proyectos nacionales e internacionales, y yo quiero aquí también referir pues la nutrida asistencia que hay, ¿no?, por parte de sus colaboradores, colegas, ¿no?, de la Universidad de Granada en este foro Binomio Agua-Energía, y a su vez también bueno, hay que subrayarlo, el carácter que tiene también el profesor Arana como coordinador, director académico, ¿no?, del Foro Economía del Agua, que de algún modo también pues, ha echado una mano, ¿no?, para el éxito, ¿no?, de esta convocatoria del binomio agua-energía. Él nos va a hablar, va a abordar, ¿no?, y liga perfectamente, ¿no?, con la intervención anterior, de qué modo, ¿no?, la consecución de estos objetivos, ¿no?, de la normativa de cambio climático incide, como muy bien apuntabas, ¿no?, va a incidir, ¿no?, incide en los concesionarios preexistentes en la instalación de nuevas centrales hidroeléctricas reversibles.
pues muchas gracias cuando quieras. Muchas gracias, Marc, por tus amables palabras de presentación. Y sí, mucho director, pero aquí me dejan los minutos de la basura, como pueden comprobar. O sea que, fuera de bromas, no es cuestión de que yo sea el que nos agradezca a nosotros mismos la organización, pero sí creo que puedo hablar en nombre del resto de codirectores para felicitar expresamente y darle un agradecimiento muy especial a Esteban Arimain, que actúa como coordinador de todos los codirectores. Se lo ha trabajado mucho, como pueden ver, está todo hasta el último detalle y creo que en nombre de todos debemos de darle las gracias. Bien, yo voy a ser muy breve y llevamos una mañana muy intensa en la que se han tratado muchos temas que yo tenía en la presentación que había previsto, pues algunos de esos temas ya estaban. Quiero hacer algunas consideraciones generales o puntualizaciones a algunas de las consideraciones generales realizadas y luego me voy a centrar en un debate y voy a pasar de lo más general a una cosita muy concreta pero con enorme trascendencia. Y es qué pasa con toda la intención real de potenciar las centrales hidroeléctricas reversibles, qué situaciones se dan en la práctica, en la realidad, para el respeto de los derechos de terceros afectados por estas concesiones. Es algo que no viene al caso el detalle, pero afortunadamente el profesor Conde y yo estamos trabajando en el Ministerio en esta materia y los casos que vamos a contar o que he tratado de abstraer son todos casos reales, son todos casos que se encuentran en la mesa del Ministerio y que tienen una problemática que, como digo, es real. Agua para la energía y energía para el agua. Este es el contexto, este es el leitmotiv de estas jornadas y es algo que se ha puesto claramente de manifiesto en lo que llevamos de mañana. La energía es necesaria para el suministro del agua y el agua es muy importante para la generación de energía. Se ponen a prueba, por lo tanto, en ese binomio de agua y energía, pues dos de las seguridades más importantes a las que tiene que atender la humanidad en los próximos años, que es la seguridad energética y la seguridad hídrica. Esas dos seguridades están en riesgo pues, por la situación energética actual y por la situación hídrica actual. Por lo tanto, es una cuestión que, sin lugar a dudas, tiene mucha importancia. Ya se ha contado, ¿no?, todas las previsiones, todas las buenas intenciones de la declaración de la legislación de cambio climático, esa legislación que el profesor de Apodaca a veces llama, ¿no?, legislación de gaseosa, ¿no?, una legislación con muchas buenas intenciones, pero que la realidad, como decía el profesor Fran Villar esta mañana, es muy tozuda y es la que es. Queremos una transición hacia energía renovable, pero la verdad es que en 2022 el 57,8% del mix energético fue no renovable. Podemos seguir diciendo y podemos seguir potenciando esta idea y es, por supuesto, lógica la tendencia a la que tenemos que conducirnos, pero la realidad es la que es. La energía es un factor determinante para el acceso a los servicios, por ejemplo, urbanos del agua. Ya se ha hablado muy claramente aquí y se ha contado con detalle, con números, con cifras, exactamente cuánto supone los costes energéticos para el abastecimiento, en este caso, del agua urbana. Simplemente comentar una cosa en un tono un poco crítico. Se ha puesto de relieve cómo supone una elevación tremenda el coste energético para el suministro de agua. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no se traslada ese coste al consumidor? Atención con el mensaje que estamos dándole a la sociedad. Es decir, por un lado estamos diciendo aquí hay unos costes de producción que se han elevado un montón y sin embargo el consumidor no lo está viendo repercutido en su recibo. Sé que es muy complicado, sé que es muy delicado, sé que hay otros componentes, pero si queremos huir de ese concepto de precios políticos del agua, si queremos de verdad trasladarle al ciudadano la conciencia del coste real del agua como un elemento fundamental para la gobernanza en el futuro, algo habría que hacer con esto, porque el mensaje es, oye, ¿cómo pueden aguantar los concesionarios todo ese sobrecoste? ¿O cómo se va al presupuesto público ese déficit? No sé, ahí yo creo que hace falta una reflexión entre todos y que es un elemento peligroso.
también el agua es imprescindible para la producción de energía mediante otras fuentes. Ya lo ha comentado algo el profesor Conde. Yo simplemente poner un ejemplo. No es una cuestión hipotética. El verano de 2022, el verano pasado, se pararon algunas centrales nucleares en Francia, fruto de la elevación de las temperaturas, la imposibilidad de verter el agua que se utiliza para refrigerar las centrales nucleares a los ríos, porque estaba por encima del mínimo de temperatura que se permite. No es una cuestión de futuro, es una cuestión que este verano llevó a paralizar la producción energética en Francia. Por tanto, el agua fundamental para la generación de energía mediante otras fuentes convencionales, como pueda ser la nuclear. Pero nuestra ponencia se centra en el agua para la energía. El agua para la energía, agua fundamentalmente para la energía hidroeléctrica. Aquí en Almería, pues no es por ahora un lugar donde pueda tener esta una incidencia directa, pero sí en otros lugares de España o incluso aquí en el futuro. Principalmente, como hemos dicho, hablaremos de las reversibles. Un dato que a mí me llamó mucho la atención y que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. En 1940, es verdad, 1940, posguerra, el 92% de la energía de España procedía de la energía hidroeléctrica. El 92% de la energía era de origen hidroeléctrico. Ahora, lógicamente, estamos en un 17-18% porque la demanda de energía es mucho mayor que la que había en ese año, la población se ha multiplicado y, lógicamente, no tiene esa potencia. Pero recordar la influencia y la importancia que históricamente ha tenido la energía hidroeléctrica en la producción, en el mix energético. Porque además es la energía más limpia, más eficiente y que asegura el suministro. A diferencia de otras renovables, como ya se ha apuntado, la energía hidroeléctrica otorga seguridad al sistema por cuanto que actúa, especialmente las reversibles, como una especie de gran batería que se activa cuando es necesario. Vamos a ir pasando. El punto de inflexión, quizás hoy día lo marcamos con la Ley de Cambio Climático, que tiene esos principios de descarbonización, reducción de la dependencia energética externa y seguridad en el suministro, y que en su artículo 7.1 dice que hay que desarrollar, además de otras muchas cosas, por lo que aquí nos atiende, nos obliga o nos trae al desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles, siempre que sean compatibles con la protección ambiental, cuestión de la que ha hablado el profesor Conde, y siempre que sea compatible y respete los derechos otorgados a terceros. De esto es de lo que yo me voy a ocupar. Hay que respetar, hay que potenciar, hay que duplicar, llega a decir, la producción de energía eléctrica a través de centrales reversibles, pero siempre que se respete el medio ambiente y los derechos otorgados a terceros. Un principio que ha salido también y se ha apuntado por el profesor Esteve con su agudeza habitual es la de los perdedores en esta guerra. Los perdedores se traduce jurídicamente en el principio de transición justa. Tanto la legislación de aguas como la legislación del sector eléctrico establecen dos medidas de compensación para los perdedores en esta guerra. Se les da a aquellas titulares de instalaciones de energía térmica o de carbón o termonuclear que tienden a desaparecer, se les da preferencia para el otorgamiento de nuevas concesiones de maniales. Además, en la ley del sector eléctrico se les otorga cierta facilidad para la evacuación en los nudos de red afectados. Es decir, se trata de compensar el daño que se le provoca a esos productores de energía que tienden a desaparecer. Simplemente un apunte. Es la paradoja en la que nos encontramos. Estamos hablando de que necesitamos
introducir una mayor potencia, o el legislador quiere introducir una mayor potencia o protagonismo de la energía hidráulica en el momento de menor disponibilidad del recurso. Estamos siempre con el agua en esta paradoja, ¿no? Es el momento en el que más tenemos que producir cuanto menos recurso hídrico tenemos. Hay ahí una situación paradójica que no es fácilmente solucionable, más que aquí es donde ha encontrado el Gobierno y el Estado en la actualidad la solución con esta utilización con las centrales de bombeo o reversibles. Hay otros dos tipos, y perdón para los ingenieros y grandes expertos que hay aquí, para los juristas nos ha costado esto su tiempo aprenderlo, ¿no? Los tres tipos de centrales hidroeléctricas que hay, las de agua fluyente, las de embalse y las de bombeo o reversibles. Estas son la gran apuesta actual, dada que las otras, pues por esa reducción de recursos hídricos, pues realmente no van a tener mucho margen de crecimiento en el futuro. Las reversibles, como muy bien y gráficamente nos expuso el profesor Villar esta mañana, pues son aquellas que cuentan con dos embalses, de nuevo pido disculpas, ¿vale? Dos embalses, uno situado en una cota superior, otro en la inferior, cuando hay un pico en el precio eléctrico, se bombea el agua y funciona como una central hidroeléctrica normal, y en las horas en las que el precio de la luz es más bajo, se bombea el agua hacia arriba para establecer un circuito casi permanente de producción eléctrica sin consumo de agua nuevo. Hay una discusión técnica sobre si es consumtivo o no, es decir, si se consume no agua. Si se consume, en todo caso, es muy poca. Entendemos que es una forma más racional que prácticamente no tiene una mayor demanda de agua. Hay dos modalidades dentro de las de bombeo, el bombeo puro y el bombeo mixto, pero bueno, tampoco entremos ya en más detalle. Además de que no son las únicas centrales reversibles, las tradicionales de estos dos embalses que les comentaba, sino que cabe la posibilidad, y es una apuesta también para el futuro, de la utilización de centrales reversibles de carácter, o las llamadas marítimas, y las integradas en redes de agua, ¿vale? Las marítimas, ya hay algún proyecto presentado en el Ministerio para que se autorice en Galicia una central hidroeléctrica reversible de carácter marítimo, es decir, que toma el agua directamente del mar y, bueno, pues lógicamente con los kilómetros de costa que tiene nuestro país, pues podría ser una alternativa en el futuro. No sé si técnicamente todavía está lo suficientemente madura como para su implantación inmediata. Hay problemas de funcionamiento, de corrosión, algunos problemas ambientales, pero puede ser una alternativa, al igual que las centrales reversibles instaladas en redes de aguas de las que se hablará esta tarde, ¿no? El duplicar la potencia de bombeo, y el planteamiento es, ¿hace falta en esa labor que quiere el PNIEC, que quiere el Gobierno de potenciación de las energías renovables, de las centrales hidroeléctricas reversibles, modificar nuestro ordenamiento jurídico para adaptar a las necesidades de este nuevo tipo de instalaciones, o podemos tirar de la legislación que tenemos en la actualidad y no seguir incrementando esa legislación motorizada a la que antes se aludía? Ese es el debate. Yo, lógicamente, y dada la calidad normativa que en los últimos años nos acompañan, como luego diré al final, me inclino por no tocar nada. Creo que tenemos herramientas en el ordenamiento jurídico suficientes como para adaptar las situaciones que se están dando en la práctica a las soluciones que otorga el ordenamiento jurídico en la actualidad. Pero eso lo dejaré para el final. Bueno, las leyes y autorizaciones que hay en esto, no voy a entrar en detalle, quizás aquí, ¿no?, por ir ya a una especie, un intento de sistematización al que hemos llegado el profesor Conde y yo, sobre cuáles son las situaciones de todas las solicitudes que se han presentado en el Ministerio. Las hemos tratado de clasificar y hemos identificado cuáles serían sus características desde un punto de vista procedimental para su actualización o su reconversión a centrales hidroeléctricas reversibles, desde esa perspectiva de la afectación a terceros.
Primera situación de derechos preexistentes. Hablamos de los concesionarios de aguas para usos hidroeléctricos con concesiones vigentes, ¿vale? Tenemos un concesionario para uso industrial hidroeléctrico con concesión en vigor. ¿Qué pasa si introducimos ahí una central hidroeléctrica reversible? Pues primer supuesto de este primer gran apartado es que sea el concesionario actual el que plantee ampliar o mejorar su aprovechamiento mediante la instalación de una instalación reversible. Es el propio concesionario previo el que dice, yo tengo, primera situación, tengo una concesión tradicional, fluyente o a pie de presa y la quiero convertir en una central hidroeléctrica reversible. Es un caso de Cataluña, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí entendemos que no se trata de una nueva concesión, sino que basta con el instrumento de la modificación concesional que se establece en la legislación de aguas. No estamos ante una nueva concesión, sino basta con utilizar los elementos de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico para entender que estamos ante una simple modificación, no una nueva concesión. En ese caso, no varía el objeto, que sigue siendo para el mismo uso, no varía el caudal, simplemente estamos hablando de una modificación de las características técnicas de la instalación. Luego no es nueva concesión, es una modificación de la concesión actual. Este mismo supuesto, pero que el concesionario actual de una concesión para uso de generación hidroeléctrica está utilizando un embalse privado, una infraestructura privada que él mismo construyó para obtener la concesión originaria. Bueno, aquí hay un debate técnico, creemos, y con toda la modestia del mundo, que también a lo largo de todos estos años había un error de concepción dentro del propio Ministerio que no comprendía muy bien la diferencia entre el tramo de río afectado y el punto de toma, ¿no? Se entendía que el embalse podría ser un único tramo de río afectado y al haber un único tramo de río afectado no cabrían dos concesiones. Creemos que no es así y que lo que hay es puntos de toma diferentes y por lo tanto cabe que se otorgue una nueva concesión. Como era el concesionario previo, no hay problema, entendemos también que estamos ante una modificación concesional que ampararía las nuevas instalaciones y no ante una nueva concesión. En ambos casos habrá que restaurar el equilibrio económico, ¿no? Como antes se decía, pero lógicamente si las nuevas infraestructuras van a suponer un mayor rendimiento económico para el mismo concesionario, pues el reequilibrio se puede conseguir de esa manera o siempre cabe la ampliación del plazo concesional. ¿Qué pasa cuando estamos ante un embalse también de titularidad privada en la que hay un tercero no concesionario que solicita una instalación de generación hidroeléctrica reversible? Ya no es el titular de la concesión originaria, sino que es un tercero que le dice a la Administración, oiga, que yo quiero en este embalse privado hacer una central hidroeléctrica reversible. Aquí sí estamos ante una nueva concesión, no es una modificación y habría que seguir un procedimiento, los procedimientos establecidos en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, principalmente los artículos 104 y siguientes de dicho reglamento. Y, lógicamente, habrá que compatibilizar los derechos del concesionario preexistente con el nuevo concesionario que vaya a la nueva concesión que vaya a otorgar la Administración. Aquí, volviendo a la idea de diferenciar tramo de río afectado y punto de toma, como entendemos que caben varios puntos de toma, aceptamos que caben dos concesiones y lo único que hay que hacer es licitar la nueva concesión y compatibilizarlo. Y además, compatibilizarlo sabiendo que el Estado tiene la última palabra, pudiendo forzar esa compatibilidad de concesiones con modificaciones de oficio o con indemnizaciones. Artículo 96.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. ¿Vale?
¿Qué pasa? Todos estos supuestos eran cuando había terceros usuarios concesionarios hidroeléctricos. ¿Qué pasa si estamos ante otro tipo de concesiones? Embalses para concesiones para riego o para otro tipo de usos. Pues aquí entendemos que la Administración tiene posibilidades de forzar un acuerdo privado para que se llegue a esa compatibilidad entre las dos concesiones con herramientas potentes como tiene, lo digo porque si queremos ser consecuentes y de verdad nos creemos lo que está en las normas y de verdad nos creemos que las centrales hidroeléctricas reversibles son una alternativa para la producción energética sin consumo de agua, pues el Estado tendrá que ejercer su potestas en algún momento, ¿no? Y cabe esa posibilidad, respetando, entendemos, el ordenamiento jurídico vigente, estableciendo las indemnizaciones que establece el artículo 92, que no las va a pagar el Estado, que las va a pagar el nuevo beneficiario de la nueva concesión, podría ser, o si no, siempre está el instrumento de la responsabilidad patrimonial o las expropiaciones, ¿no? Esos son para cuando estamos hablando de situaciones con, permítanme la expresión coloquial, con bicho dentro, cuando ya hay un concesionario previo. Cuando no hay concesionario, pues entonces lo que tenemos que acudir es a nuevas concesiones sin derechos preexistentes, los procedimientos del artículo 104 del Reglamento, competencia de proyectos, o acceso por concurso del 132, concurso para la utilización de obras públicas de infraestructura, ¿vale? Básicamente es estas las conclusiones, ya creo que de alguna manera se han puesto de manifiesto por parte anteriormente del profesor Conde, en parte. No creemos que haya que hacer modificaciones normativas, no más normas, por favor, no más normas, menos normas y mejor hechas y que se cumplan. No hace falta más normas, podemos utilizar las que tenemos para solucionar estos problemas. Hace falta una mayor interrelación y comunicación entre la Administración hídrica y la energética, especialmente la eléctrica, que están en el mismo ministerio y no se hablan unos y otros, cada uno hace sus planes por su cuenta. No es posible, pero es así. Y aquí tenemos que volver a algo que se ha hablado anteriormente, la necesidad de revisar los procedimientos al estilo de lo que se ha hecho con la energía fotovoltaica, integrando los procedimientos hídricos con los energéticos. Eso redundaría en una necesaria mayor simplificación, al igual que la de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, ahora que no me oye el profesor Ruiz de Apolán, ¿no? Bien, estas son las conclusiones, nada más, muchas gracias.